Bueno, es el turno del profesor Humberto Pineda Acevedo, de la Escuela Libre de Derecho, quien en esta tarde compartirá algunos puntos de vista en torno a la suspensión de derechos en el régimen constitucional mexicano, un asunto pendiente en la agenda legislativa de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011. Adelante, profesor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Le agradezco sumamente la invitación a mi querido maestro y amigo también, al doctor Manuel de Jesús Corado de Paz, por esta oportunidad de exponer un tema y principalmente, sobre todo, la gran fortuna de también haber vivido aquella experiencia el año pasado, a principios del 2019, en Pisa, en este grandioso diplomado de especialidad sobre los derechos fundamentales, y es precisamente por ello que hoy estamos reunidos en estos días para, de alguna manera, reconocer la carrera académica y la trayectoria en Europa o en la tradición europea continental del profesor don Roberto Romboli. Bueno, dicho lo anterior, como habrán visto en el título de la ponencia, trataré de ser lo más breve posible, que toca respecto a un tema que ahora ha estado muy de moda, ¿no? Con lo de las pandemias, con lo de las epidemias, etcétera, sobre los tipos de estado de excepción o estados de emergencia, pero que respecto a nuestro caso particular aquí en México, cabe la relevancia o cabe más hablar sobre un tipo de, no quiero decir reclamo, pero sí respecto de ciertos puntos que nuestro orden constitucional respecto a una suspensión o restricción del ejercicio de derechos y de garantías está realmente rezagado. A pesar de que se encuentra en el ordenamiento constitucional, no cuenta con una ley secundaria, no cuenta con una ley reglamentaria, lo cual no se ha podido activar este artículo. Pero quisiera dividir en dos partes o en dos facetas, más que nada, este tipo de exposición para entender un poco el contexto. Primero, entender lo que significa tal vez un estado de excepción o un estado de emergencia y posteriormente tratar de comprender lo que puede significar una suspensión de derechos constitucionalizada. Recordemos, como algunos de los antecedentes en el siglo XX o algunos de los estudiosos de este tipo de estado, recordemos bien la figura de Carl Schmitt. Carl Schmitt, por allá de 1932, fundamentalmente cuando hace su texto El concepto de lo político, y en 1934, cuando escribe aquel artículo titulado El Guía del Pueblo defiende el derecho, recordemos que Schmitt habla sobre los estados de excepción y estados de emergencia. Pero Carl Schmitt se refería a que esta excepción o a que esta suspensión de régimen constitucional pasara a un solo hombre, es decir, el poder político significara o dignificara la figura de un magistrado, en Latinoamérica diríamos la figura de un caudillo y sobre todo la figura de un hombre fuerte. Pero la excepción para Carl Schmitt debería ser, en lugar de que fuera pasajera, su naturaleza misma la llevaría a transformarse en una regla permanente. Es decir, el Estado garantista pasaría a ser de un Estado de derecho a ser un Estado del soberano para enfrentar todos los peligros de manera permanente. Decía Carl Schmitt, recordemos, que el soberano es aquel quien decide sobre el estado de excepción, debido a la forma de pensar de un Estado de derecho liberal, es decir, que la burocracia civil o la burocracia constitucionalizada no encontró el valor para dar el tino y para encontrar al famoso enemigo político que hablaba Carl Schmitt. Y este pensamiento se resume a dos razones fundamentalmente. Uno, el contexto evidentemente de los 30 del siglo XX, cuando estamos hablando de la aproximación de la Segunda Guerra Mundial, y más que nada
su contexto o su formación como intelectual, también dentro del nacionalsocialismo, y además porque recordemos que para Carl Schmitt la fórmula del derecho constitucional se ve resumido en torno a que constitución es igual que a política. Por lo tanto, se entiende de alguna manera o tratamos de justificar, más que justificar, yo creo, contextualizar en dónde está parado o en dónde se encuentra o cuál es el concepto del estado de emergencia o el estado de excepción. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, viene de alguna manera la fase en la que podemos hablar de la suspensión constitucionalizada. ¿Qué significa esto? Respecto a los desarrollos aquí en México, principalmente de los textos, ya sea de don Héctor Fix-Fierro o del mismo don Pedro Salazar, podemos hablar principalmente sobre una suspensión meramente de cierto ejercicio de ciertos derechos o incluso de garantías dentro de un régimen constitucional. Es decir, nunca el Estado constitucional sería un absurdo, sería una paradoja pensar que de alguna manera cesaría la vigencia de ese Estado constitucional sin apegarnos a la legalidad. Al contrario, es un método o es una forma de defensa extraordinaria contra algún peligro o contra alguna emergencia inminente. Por lo tanto, las teorías que se van a desarrollar posteriormente a la Segunda Guerra Mundial es en pro o es a favor de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. ¿Qué pasa o qué es lo que pasa en términos generales en México en este recorrido constitucional? Bueno, la figura de suspensión de derechos que entonces, cuando nuestra Constitución es expedida, nuestra Constitución vigente, por allá del año de 1917, se suspenden lo que se denominaba las garantías individuales. Garantías individuales aquí en México se entendieron o se interpretaron como los derechos humanos o como los derechos fundamentales, solo que de manera expresa en la Constitución así estaba marcado. Y esta figura se reguló en el artículo 29 de nuestra Constitución, y de alguna manera lo más importante o lo que más apremiaba o cuál era el objetivo principal era respecto a la interrupción o cesación temporal de la vigencia de estas garantías individuales cuando la sociedad se veía expuesta hacia ¿qué? Hacia un peligro grave que solo podría enfrentarse mediante una acción rápida y eficaz, para lo cual estas garantías individuales podían constituir un obstáculo. Es decir, con un poco todavía la mentalidad tal vez de ¿qué? De un estado de emergencia pre-Segunda Guerra Mundial, es decir, una estado de emergencia previo a ese suceso, es decir, donde se tiene la concepción política de que debe haber un líder o de que podría emerger un líder ante una emergencia de esta naturaleza. ¿Y cuándo se activa, o de alguna manera en nuestra historia constitucional en México, en el siglo XX, cuándo se activó esta fórmula o esta cláusula constitucional? Principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando era el presidente Manuel Ávila Camacho, por allá del mes de junio de 1942, cuando México entra formalmente a la Guerra Mundial, es decir, cuando le declara la guerra a las potencias del eje. Por lo tanto, en ese entonces o en ese momento, México, a través del presidente, activa la fórmula o activa esta fórmula constitucional a través de qué requisitos o qué de alguna manera, qué pedía este artículo constitucional para que procediera la suspensión de garantías individuales. Evidentemente tenía que pasar o tenía que ser aprobada de alguna manera, ser acordada por el presidente y su consejo de gabinete, es decir, su consejo de ministros, como en aquel entonces lo marcaba la Constitución, sus secretarios de Estado, y aprobado fundamentalmente por el Poder Legislativo, por nuestro Congreso de la Unión, por nuestras dos cámaras parlamentarias. Y bueno, y de alguna manera se expide un decreto de suspensión de garantías y posteriormente una ley de prevenciones generales. Aquí lo interesante fue que Manuel Ávila Camacho, en ese periodo en el cual México estuvo de alguna manera involucrado en esta Segunda Guerra Mundial,
pues de alguna manera no hubo una legislación o no expidió una legislación extraordinaria, es decir, expidió una legislación de alguna manera que no tenía que ver principalmente con qué, pues con de alguna forma con lo que estaba pasando, con la emergencia que estaba sucediendo, sino que se expidieron leyes respecto de como la ley de la Notaría Nacional, decretos que crearon el Hospital Infantil o decretos que crearon algunos hospitales como el Instituto Nacional de Cardiología también, y no tuvo que ver. Pero bueno, de alguna manera es el antecedente histórico constitucional el cual tenemos y en el cual se activa esta experiencia o esta fórmula o esta cláusula constitucional. Pero posteriormente a ello, ¿cuándo más se ha intentado activar? Nunca. Por ejemplo, en nuestro pasado histórico, tal vez una emergencia puede ser como un terremoto, alguna inundación. No me voy a meter con el tema de la epidemia o de la pandemia porque en nuestro caso constitucional tenemos una salida, y es la que se ha aplicado en México, que deviene respecto de ciertas facultades extraordinarias marcadas en el artículo 73 constitucional respecto al Poder Legislativo, que marca fundamentalmente ciertas medidas de salubridad contra las enfermedades. Por ello, no voy a mencionar el tema de pandemias, aunque es un poco tan ambiguo tal vez el artículo o tal vez el texto constitucional que podría haber cabido, pero no me voy a meter en eso. De alguna manera, el artículo recoge estos supuestos y se pudo haber activado tal vez cuando fue el terremoto del 85, que ustedes sabrán que aquí en México fue una grandísima tragedia y no hubo una acción de parte del gobierno. Podía haberse dado el caso que se hubiese activado este artículo y no se dio. Entonces, después en el año de 2011, viene en nuestro país, exactamente el 10 de junio de aquel año, se hace una reforma constitucional de derechos humanos muy importante, la cual va a dar un giro, digo, lo hablo en términos muy generales, en términos muy resumidos, da un giro a la concepción que se tenía de las garantías individuales de la Constitución de 1917 a cambiarle el nombre o la expresión a ser derechos humanos y además también conformar o de alguna manera conformarse constitucionalmente tanto nuestro ordenamiento constitucional como con todo aquel bagaje de instrumentos internacionales. Es decir, México entra a una nueva era de un constitucionalismo. Y en este sentido, algunas de las reformas, pues, fue dentro del artículo 29 constitucional, la cual cambió un poco el sentido del artículo, cambió un poco la manera de ver este artículo. ¿Por qué? Porque de alguna forma recordaremos que señalaba expresamente, solo tenía un párrafo este artículo de nosotros, en el cual señalaba ciertos supuestos en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grande o grave peligro o conflicto, pues solamente el presidente, con aprobación del Congreso de la Unión, podría suspender estas garantías individuales. Y esta suspensión, ¿en qué se cambia o en qué cambia el sentido? Evidentemente cambia hacia un sentido de suspensión o restricción del ejercicio de los derechos fundamentales y de sus garantías. Y además de, evidentemente, hacer este decreto, el Congreso reunido pues podría conceder las autorizaciones que fueran suficientes para que el presidente de la República podría enfrentar los peligros que podría emerger en esta situación. Y además, además de este párrafo, se agregan otros párrafos más en la Constitución que marcan propiamente los límites de esta suspensión de derechos, que cuáles son o cuáles pueden o cómo puede clasificarse estos límites constitucionales. Se pueden clasificar en torno a ciertos ámbitos o a ciertos rubros, es decir, como en el ámbito espacial, es decir, la suspensión puede aplicarse en todo el territorio nacional o en determinados lugares. También se cuenta con una limitación del ámbito temporal, es decir, la suspensión, obviamente, por ser
pasajera por ser transitoria, debe tener una duración limitada, ya sea que se exprese o se señale alguna fecha determinada, o se prolongue hasta que la situación de emergencia desaparezca. El ámbito personal, en donde la suspensión debe realizarse por medio de prevenciones generales, es decir, disposiciones abstractas y generales, es decir, una ley. ¿Acorde a qué? Pues a nuestro artículo 13 constitucional, que se prohíben, obviamente, las leyes privativas. Y como último límite constitucional, que de alguna manera, bien, es la gran innovación de esta reforma constitucional de 2011, deviene una limitación del ámbito material, el cual puede dividirse en 3 rubros, o al menos en mi opinión, así yo lo divido. En torno a los derechos, en torno a la proporcionalidad y en torno a una revisión de constitucionalidad. En torno a los derechos, expresamente en el segundo párrafo de nuestro artículo actualmente, el 29, dispone expresamente que no se podrán restringir ni suspenderse el ejercicio de los derechos como cuáles: a la no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la nacionalidad, el derecho al nombre, los derechos a la niñez, las libertades, como cuáles: la libertad de pensamiento, de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de expresión y los derechos políticos, entre algunos otros. Con esta limitación en cuanto a derechos, significa que esos derechos no pueden suspenderse y tampoco señala el artículo de manera expresa las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos, como cuáles me viene a la mente de inmediato, obviamente, el juicio de amparo. ¿Esto acorde a qué? Acorde también a la realidad internacional remarcada o enmarcada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su artículo 27, puntualmente, marca los derechos que no pueden suspenderse ni pueden restringirse en algún estado americano. Y por lo tanto, México entra de alguna manera a compatibilizar su ordenamiento constitucional con el lineamiento de la Convención Americana. ¿Y qué más? Bueno, en torno a este ámbito temporal también está el rubro de la proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Señala el artículo que la restricción o suspensión del ejercicio de derechos y de sus garantías debe estar fundada y motivada, es decir, un principio de legalidad, y debe ser proporcional al peligro que se está enfrentando debido a ciertos principios u observando ciertos principios como son el principio de legalidad, de racionalidad, de publicidad, de no discriminación, etcétera. Es decir, se hace inclusive un ejercicio de la debida proporcionalidad conforme a qué se suspenderán o a qué tipo de derecho se puede suspender respecto al peligro que se esté enfrentando o esté confrontando nuestro país en ese momento. Y por último, respecto a la revisión de constitucionalidad, el mismo precepto del 29, en esta novedad de la reforma de 2011, señala que los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal durante la restricción o suspensión deben ser revisados de oficio y de manera inmediata por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, nuestro Tribunal Constitucional en México, si queremos verlo de manera global, y la cual deberá este tribunal o esta corte deberá pronunciarse rápidamente sobre la constitucionalidad de dicho decreto. Por lo tanto, con esto o con esta, de manera general o muy resumido, expongo este tema y más que nada que en el decreto de 2011 de la reforma constitucional se estableció en el artículo 4º transitorio, puntualmente, respecto de que esta ley reglamentaria, es decir, la ley secundaria que iba a regular los supuestos del artículo 29 constitucional, tenían que salir en un año posterior. Es decir, en el 2012 ya deberíamos haber tenido una ley secundaria de este importantísimo artículo, pero no pasó nada. Entonces, hasta la fecha, es decir, hasta el 2020, no contamos con una ley reglamentaria ni una ley secundaria. Por ello, es una figura muy importante, la cual tal vez se ha traducido en cierto tema político, y como lo he explicado en los antecedentes históricos, que ha sido una figura que se asocia mucho o se ha tratado de asociar con un tema de una dictadura,
con un tema de facultades extraordinarias, pero no es una dictadura, es decir, no estamos en la época, por ejemplo, de Carl Schmitt, ¿no? Viéndolo desde un contexto político estrictamente. Estamos en otra época, estamos en un estado constitucional y en un estado democrático, y tal cual como el precepto lo señala, tal cual como está previsto en nuestra Constitución, es un mecanismo de defensa extraordinario, es decir, no es algo permanente, solo sería algo pasajero, algo transitorio, mientras el peligro, evidentemente, pueda cesar o pueda acabar o pueda ser detenido por el líder político que tengamos entonces. Por lo tanto, más que un reclamo, sería tal vez un recordatorio, una petición hacia, evidentemente, el Congreso o los congresos que vengan, que no se les olvide o que no se nos pase que necesitamos tener una ley secundaria de un artículo 29 constitucional que está un poco olvidado en nuestra memoria histórica constitucional. Pues muchas gracias. Esto sería el tema expuesto y principalmente cualquier duda, cualquier pregunta, estoy abierto y vuelvo e insisto nuevamente en dar las gracias por esta oportunidad y por esta invitación, doctor Corado. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Humberto, por acompañarnos. Hay que puntualizar que precisamente es en estos espacios que ha generado el profesor Roberto Rómboli, en donde coincidimos por primera ocasión, y bueno, a partir de ahí hemos generado también lazos de amistad, que también eso es una parte esencial de estos escenarios académicos, no solamente el desarrollo como tal, ¿no? En cuanto al contenido temático y demás, sino también las relaciones humanas que se pueden ir construyendo a partir de esos encuentros. Un abrazo, Humberto, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a usted, doctor. Un abrazo.